Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del lunes 24 de enero del 2022. Me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta, por ahí con algunos días que tuvieron de descanso, temas de salud que debía atender, pero afortunadamente pues aquí seguimos, todo bastante mejor que la semana pasada, por allí con algunos rezagos todavía, pero pues bueno, ya tenemos oportunidad de estar aquí con ustedes. Una disculpa a aquellos que por ahí podrían sentirse como que pues no recibieron clases y tuvieron que dormir de más y cosas así. Pues bueno, una disculpa por eso. Pero ya a partir de esta semana nos reincorporamos y estaremos tratando de recuperar esas 2 o 3 clases que por allí tuvimos que perder. ¿Vale? Para los que no sabían o nunca se enteraron, tengo COVID desde la semana pasada, tuve complicaciones, sobre todo temas de respiración, pero actualmente ya estamos bastante bien. Ok, dejemos eso atrás y vamos a empezar con la sesión del día de hoy, como siempre, con la toma de asistencia. Cuando escuchen su apellido, respondan presente, por favor. Empezamos. Aguilar. Presente. Barrón. Presente. Bujanos. Presente. Carreón. Presente. Cruz. Presente. De la Cruz. Presente. Escobar. Presente. Gómez. Presente. García. Gaspar. Gatica. Presente. Gaitán. Presente. Gómez. González. Presente. Guerra. Presente. Hernández. Presente. Ibarra. López. Presente. Manzano. Presente. Medina. Presente. Mireles. Ok, escuché que se abrió el micrófono, pero no escuché a nadie. Si es alguien, lo puedo poner en el chat. Moreno. Presente. Olmeda. Presente. Partida. Ratas. Presente. Portales. Presente. Pulido. Presente. Ramírez. Presente. Ángel. Presente. Rodríguez de León. Presente. Rodríguez López. Presente. Román. Presente. Saldierna. Presente. Vega. Presente. Muy bien. ¿Alguien que haya llegado tarde? Perfecto, seguimos entonces. Bien, como les comentaba, no se los comentaba. El día de hoy vamos a, antes de seguir con nuevo tema, vamos a repasar en donde nos quedamos, o más bien, vamos a dar un repaso mejor de todo lo que hemos visto en este periodo, de tal manera que hagamos un recordatorio por esta prácticamente semana completa que no tuvimos oportunidad de estar durante clases. Entonces, para aquellos de ustedes que no estuvieron desde el día 1, les ayuda también para tener una claridad respecto a lo que hemos visto durante la materia. Y para los demás, pues bueno, nos ayuda a recordar qué es lo que llevamos, qué es lo que conocemos ahora que no sabíamos antes y cómo es que podemos seguir trabajando en lo que resta de este periodo. Bien, en primera instancia recordarán que muy al inicio de la materia observamos un video.
En este caso hablamos del de Margaret Neal, Lecciones de mi caballo, y en este veíamos 3 conceptos clave dentro de una negociación. Comentábamos cómo es importante ganar dentro de una negociación, sí, pero lo más importante no es eso, lo más importante es enfocarse en tratar de resolver el problema, tratar de resolver el conflicto a través del cual se está llevando a cabo la negociación. No simplemente enfocarnos en yo quiero obtener esto y punto, no. Debemos tratar de enfocarnos en el problema. Y para poder llegar a eso es necesario que tengamos presente qué es lo que quiere la otra parte, entender quiénes son, qué necesitan, cuáles son sus intereses, por qué desean algo, y de esa manera tratar de empatizar un poco para saber cómo es que podemos llegarle y también entender por qué necesitan ciertas cosas ellos. Teniendo estas 2 partes, debemos posteriormente ser flexibles. Hay que establecer metas desde el inicio, sí, como en cualquier parte del proceso administrativo. Pero en este caso, las metas deben tratar de ser flexibles, no tanto en lo que queremos conseguir, sino en los medios para alcanzarlo. De tal manera que si no se hace como yo quiero, tenga la posibilidad de identificar otros caminos en los cuales pueda llegar de todas formas a ese objetivo. Una negociación no se va a dar siempre como tú quieras o como tú lo necesitas. En muchas ocasiones vamos a tener que darle vueltas para llegar a lo que tenemos marcado. Partiendo de eso, también identificamos diferencias entre negociar y regatear a partir de un texto que por ahí les compartía de Cecilia Durán. En este caso, veíamos la diferencia entre estos 2 conceptos y comentábamos, como ya me lo han dicho ustedes en distintas ocasiones, y que entiendo que lo han comprendido de manera adecuada, una negociación y un regateo no necesariamente es lo mismo. Cuando estamos hablando de regatear, nos referimos básicamente a enfocarnos en el precio y que ese precio sea menor. Si yo le estoy regateando a un vendedor, eso significa que quiero que me baje el precio y nada más. No me interesa absolutamente ninguna otra variable. No me interesa crear una relación con él. No me interesa identificar temas como calidad o como tiempos de entrega. No me interesa nada. Solamente me interesa obtener un precio más bajo porque lo que me interesa es ganar. Eso es regatear. En cambio, una negociación es bastante distinto. Una negociación en sí busca, sí, checar el precio, es una de sus variables, pero no es la única. Una negociación trata de identificar cuál es la mejor forma de hacer las cosas, mantener una relación con la otra parte a la vez de que alcanzamos nuestros objetivos y de esta forma tratar de conseguir que ambas partes ganen. Entonces podemos establecer distintas diferencias entre negociar y regatear. Primero, ¿a qué se enfoca el regateo y a qué se enfoca la negociación? El regateo se enfoca en bajar un precio, mientras que la negociación utiliza una cantidad bastante amplia de variables. Segundo, ¿qué importancia tiene la relación para el regateo? Ninguna. No me interesa mantener una relación con mi contraparte. En la negociación, por el contrario, yo necesito crear relaciones cuando estamos negociando, porque en un futuro me puede servir. Tercero, ¿me interesa crear una reputación o mantener un prestigio en el regateo? No, pero en la negociación sí. Y también por eso nos enfocamos en las relaciones, para que ese prestigio, esa reputación se cree, se mantenga, se fortalezca a través de los distintos espacios de negociación que tenemos disponibles. Entonces, veíamos cómo, lo comenta Durán en su artículo, regatear es tratar de jugar a las canicas y conseguir las canicas de todos los demás, aunque eso significa que ya no vas a volver a jugar con ellos, porque los dejaste sin canicas. Mientras que en la negociación podrías incluso perder alguna de esas canicas con tal de seguir jugando. A eso se refiere la diferencia entre estos 2 conceptos. Y a partir de allí, conocimos también parte del proceso de negociación. En primera instancia, puntos importantes, el de partida y el de cierre.
¿Qué es lo que debemos identificar cuando estamos antes de empezar una negociación y en qué momento debemos iniciarla? Y lo mismo, en qué momento debemos concluirla. Segundo, conocer los distintos escenarios posibles. En este caso, el peor. ¿Qué es lo peor que podría suceder? Una vez que yo ya conozco ese escenario malo, ese escenario negativo, puedo establecer alguna táctica para resolverlo. Posteriormente, hay que tener información sobre la contraparte. Y así como lo veíamos hace un rato, entender a la contraparte a partir de obtener información de ellos. Y por último, pero no menos importante, escuchar. Tener la capacidad de reconocer qué es lo que nos están diciendo, no solamente con el habla, sino también con la manera de las expresiones que tiene la contraparte. El cómo se mueve, el cómo nos está diciendo las cosas, los tonos que está empleando, las gesticulaciones, etcétera. Llegamos entonces a un punto en el cual podemos ahora sí definir la negociación. Y decíamos que este concepto puede definirse de esta manera, bastante corta, sencilla, pero entendible. La negociación es un proceso porque se lleva a cabo a través de una serie de etapas que más adelante estaremos viendo. Y este proceso tiene que desenvolverse con dos o más partes. Es decir, al menos dos personas o dos empresas o dos países o combinación de ellas deben de participar para que lo consideremos negociación. No podemos hacer una negociación entre una sola persona. Ahora, esas partes que están siendo incluidas en la negociación necesitan resolver o intentan, mejor dicho, resolver ciertos intereses contrarios. Esta parte que podríamos llamar el problema o el conflicto que surge. Que ojo, no necesariamente es un tema negativo, sino que más bien es simplemente un desacuerdo en cierta característica. Por ejemplo, lo decíamos hace rato con el regateo, hay un interés contrario cuando marcamos un precio distinto que el que me quieren ofrecer. Ahí hay intereses contrarios. O si yo trato de entregar en 20 días, pero la otra parte necesita que lo haga en 15. Ahí tenemos intereses que se contraponen. Entonces, tratar de resolver esos intereses contrarios es lo que tratamos de conseguir en cualquier negociación. Dos o más partes, fundamental. Si no tenemos dos o más partes, no se puede llevar a cabo. Ese conflicto de intereses, necesidades, deseos, esa parte en la cual cada uno tiene cierta percepción y debemos tratar de resolverlo. Es importantísimo. Un aspecto fundamental también es que en una negociación las partes deben estarlo por cuenta propia, no debe ser obligado. Y esto es muy importante también. Tal vez esto es clave en muchas negociaciones, porque cuando les digo que ambas partes deben ganar, significa que ambas partes deben participar en el proceso de dar y recibir. Yo estoy dando algo y a cambio estoy recibiendo otra cosa. Si yo solamente me encargo de dar, de entregar cosas, pues entonces no lo estoy haciendo bien. Es importante participar en este proceso en el cual también recibimos. Y viceversa. Si solamente estoy recibiendo y no estoy dando nada, eventualmente mi contraparte se va a dar cuenta y mejor se va a retirar. Este es un aspecto que lo hemos comentado casi todas las clases desde que iniciamos nuestro periodo. Para que una negociación sea negociación, debemos tratar de llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, idealmente, debería ser beneficioso para todas las partes que están dentro de esa negociación. Eso es lo que debemos tratar de conseguir en cualquier caso. Bien, entendiendo esto, comentábamos posteriormente ciertas situaciones en las cuales se considera importante mejor no negociar. Y mencionábamos algunas que son bastante obvias y otras donde quizás no lo es de forma tan clara. Número uno, cuando se perdería todo, cuando tú tienes la posibilidad de invertir todo tu capital o todo tu patrimonio en cierta negociación
mejor no lo hagas. Porque esa posibilidad, ese riesgo que corre de perderlo todo, es demasiado alto. Entonces, como se los decía durante clase, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Repártelos para que así, si una de las canastas se cae y se quiebran los huevos, de todas formas tiene las demás de backup, para recuperarlo. ¿Cuándo no se recomienda negociar? Cuando hay pocas existencias, cuando hay poco de cierto producto o de cierto servicio. Desde el punto de vista del vendedor, si tenemos pocas existencias, significa que nuestro precio va a ser elevado y por ende vamos a poder obtener mayores ganancias. Por ende, sí podemos vender, pero no deberíamos de negociar con los clientes. Tercer escenario, cuando nos realizan peticiones poco éticas. Si alguien nos está sugiriendo algo que no va de acuerdo a lo que marca la ética en cierta cuestión cultural, pues debemos evitarlo. Cuando no te interesa, porque si no te interesa no vas a prepararte bien y si no te preparaste bien no vas a alcanzar los mejores resultados. Cuando no tienes tiempo, precisamente por los mismos detalles. Si no tienes tiempo, no preparas bien tu negociación. Y un punto fundamental, ya lo he repetido mucho, pero bueno, las negociaciones tienen muchos puntos importantes. Pero en este caso, un punto clave, un punto importantísimo tiene que ver con la preparación de la negociación. Si tú no preparas bien tu negociación, es como cuando no preparas bien una exposición. ¿Qué sucede cuando no preparas bien una exposición para una clase? ¿Se nota o no se nota? En la mayoría de los casos se nota. Existen ciertas personas que tienen la habilidad de haber absorbido información y después compartirlo de una forma sencilla sin tener que prepararse completamente. Pero incluso esas personas podrían hacerlo 10, 20, 30 veces mejor si es que se hubieran preparado. Entonces, cuando no tienes tiempo de preparar tu negociación, mejor no negocies. Cuando alguna de las partes actúa de mala fe y te das cuenta, cuando alguien te está tratando de provocar algo negativo o te está mintiendo, hasta ahí deja la negociación. Cuando puedes mejorar tu posición, obviamente, si yo sé que el día de mañana puedo vender X producto en el doble, pues mejor me espero y no lo negocio hoy, lo manejamos hasta mañana. Y finalmente, como se los decía ya en 3 ocasiones, si no estás preparado, mejor no negocias. Ahora, toda negociación conlleva diferentes partes. Esas partes pueden ser independientes, interdependientes, o también pueden ser lo que denominamos como dependientes. Estos 3 son los aspectos que podemos conseguir o los escenarios en los que podemos estar entre las partes. Y es importante reconocer en cuál estamos nosotros. Si estamos en una situación de independencia, entonces cada parte no depende de los demás, lo que significa que se pueden retirar y listo. Y a mí no me importa porque no me afecta, ni a él le importa si yo me voy porque no le afecta. Tal vez estamos tratando de conseguir una alianza para crecer a ambos, pero si no formamos esta alianza tampoco pasa nada. Seguimos como si nada por nuestras vidas. Después tenemos la dependencia. Yo requiero de la existencia de mi contraparte para existir o para trabajar cierta cosa. Les platico rápidamente sobre este caso con una de las empresas que hice hace algunos años. Tal vez algunos de ustedes, a muchos de ustedes ya les he platicado este caso, vamos a recordarlo rápidamente. Hace 3, 4, 5 años, ya ni sé cuánto, creamos junto con algunos compañeros una empresa que se llamaba Vicky's Food Park y dentro de este teníamos particularmente un negocio, un compañero y yo, que se llamaba Los Profes, un pequeño negocio de venta de hamburguesas y tacos y cosas al carbón. Uno de los aspectos en los cuales tratábamos de enfocarnos más era precisamente las hamburguesas. Y para ello
algo en lo que yo necesitaba fijarme era en la calidad de la materia prima. Por ejemplo, si vas a hacer hamburguesas, ¿cuál es la principal materia prima? La carne. Entonces, nosotros requeríamos forzosamente de conseguir un proveedor que nos diera cierta calidad en cuanto a carne para que las hamburguesas que nosotros ofreciéramos ya una vez producidas fueran de buen sabor, tuvieran una buena textura, fueran jugosas, fueran ricas, fueran sabrosas, obviamente acompañado de todos los demás ingredientes, los condimentos, la preparación y demás, pero la carne de raíz debería ser eh, de buena calidad. Cuando yo compro cierta carne de X marca, me doy cuenta de que tiene la calidad que estamos buscando y existe la posibilidad de que la sigamos vendiendo de una forma adecuada. Entonces, lo que sucede es que ese proveedor me vende esa carne a un precio bastante aceptable, pero debe de ser con cierta cantidad. Yo debía de comprar, no recuerdo, 15 kilos o 30 kilos de carne para poder tener a ese proveedor, pero no funcionaba porque yo no tenía la capacidad de venta de tanta cantidad de carne diaria, ni al segundo ni al tercer día. Esos 15 o 30 kilos de carne, no recuerdo cuánto era una caja de carne bastante grande, me daba para una semana, quizá 10 días tal vez. Y al tercer o cuarto día de esos 10 que me iba a tener la carne allí, la carne ya perdía mucha calidad. Entonces, a pesar de que yo dependía de ese producto, pues ellos no podían ofrecerme lo que yo necesitaba. Yo dependo de ese producto para brindar la calidad a mis clientes. Sin embargo, ya no voy a poder comprar de ese producto porque estoy teniendo mucha merma. De los 15 kilos que me están vendiendo, yo ya no puedo usar 10 al tercer día porque ya no sabe igual. Entonces, necesito cambiar de proveedor. Y me voy con otro proveedor que no funciona, y con otro que no funciona, y con otro que no funciona, y yo dependo entonces del primero. Tengo que volver con él. Y entonces regreso a mi relación original y tengo que volver a comprar cierta cantidad para mantener mi calidad, etcétera. A ellos no les interesa, no tienen problema con que yo les compre o no les compre. Ellos tienen muchos clientes. Ellos sí son más independientes. Pero para mí, ese es el proveedor que yo necesitaba. Entonces, yo dependo completamente de él para la calidad de mis productos. Sin él, mi calidad es bastante mala. ¿Qué fue lo que nos sucedió, de hecho, en nuestro caso? Y finalmente tenemos la interdependencia. En la interdependencia, ambas partes dependen de sí. En la interdependencia, ambas partes necesitan algo de la otra para poder seguir funcionando. Normalmente en las negociaciones llegamos a ese punto de interdependencia. ¿Qué sucedería si en lugar de yo haber ido con esta marca de carne que no le interesaba yo, hubiera ido a lo mejor con una carnicería local? Probablemente el dueño de esta carnicería local me hubiera comentado sobre la posibilidad de venderme cierta cantidad exactamente que yo necesitaba, con la calidad que yo requería. Y de esa manera llegamos a un acuerdo beneficioso para los dos. Yo lo intenté hacer con la primera marca, pero no me dejaron. Yo les quería decir, bueno, les dije, ¿sabes qué? Nada más necesito 5 kilos. Y la respuesta era bastante clara. No se puede, solamente vendemos por caja. Oye, pero es que la caja tiene 15 y yo solo necesito 5. Sí, pero pues entonces puedes comprarlo individual y te va a salir mucho más caro. Entonces a ellos no les interesaba lo que yo requería. Pero con un carnicero local, allí hubiera cambiado la cosa, porque a él sí le va a interesar lo que quiere el cliente, porque representa una buena cantidad de compra diaria de su producto. Allí sí depende uno del otro. ¿Vale? Bien,
Entendiendo esta interdependencia, entonces llegamos a los procesos de negociación. Y esto a partir de dos visiones bastante claras. A partir de esto, ustedes ya desarrollaron algunas exposiciones que estaremos presentando. Me parece que al final de esta semana, tal vez estaremos empezando el día miércoles. Entonces, estén preparados, por favor. Miércoles de esta semana probablemente estaremos iniciando con exposiciones. Bien. Lo que vamos a ver en esas exposiciones tiene que ver principalmente con dos tipos de situaciones de negociación. La negociación distributiva, que es cuando mientras se está negociando, solamente una de las partes puede ganar. Es una situación de competencia, es una situación en la cual ambos tratan de conseguir lo mismo y por ende solamente uno lo puede lograr. Y también existe la otra, que es la que tratamos de conseguir siempre, la negociación integradora, donde buscamos conseguir que ambas partes alcancen sus metas, que ambas partes alcancen sus objetivos, que ambas partes obtengan beneficios. Eso es lo que tratamos de conseguir con una negociación. Sin embargo, existen estas dos. En ocasiones va a funcionar una, en otras va a funcionar la posterior. Es importante conocer las diferentes estrategias y tácticas para cada caso y precisamente eso es lo que les toca a ustedes exponer y a mí seguir explicando. Bien, durante la semana pasada, al principio todavía alcanzamos a ver algunos temas adicionales como lo fue la MAPAN. Y recordarán que dentro de la MAPAN tenemos un tema de toma de decisiones importante. MAPAN, que significa mejor alternativa por un acuerdo negociado, es básicamente tratar de identificar de todas las opciones que tienes, cuál me conviene más, cuál me gusta más, cuál debería de elegir. Bueno, en este sentido, entonces, en toda negociación, les puedo decir que existe siempre una posibilidad de encontrar alternativas. Y por ende, siempre vamos a tener una MAPAN. Si yo tengo estas dos opciones enfrente de ofertas laborales, ¿cuál elijo? ¿La que me paga 15,000 pesos y me da 40 días de vacaciones o la de 13,500 por 20 días? Aquí tengo dos alternativas. ¿Cuál es la mejor? Esa que es la mejor, estaríamos diciendo que es la MAPAN, la mejor alternativa. ¿Ok? ¿Podríamos tener más alternativas? Sí, por ejemplo, no trabajar o seguir buscando otra empresa. Ya tendríamos dos alternativas adicionales, ya son 4. De esas 4 alternativas, ¿cuál es la mejor? Dependiendo de tus objetivos, tus necesidades y demás, podrás elegir una u otra. Pero el hecho de que conozcas tus alternativas y tengas la capacidad de elegir una de ellas, eso es la MAPAN. Y esa MAPAN nos ayuda a identificar esos escenarios o esos elementos que más nos convienen dentro de una negociación, pero también debemos entender que existen diferentes efectos o variables que nos están impactando todo el tiempo durante la negociación. Y uno de ellos es la contraparte. En toda negociación, la contraparte y tú están interactuando. Hay un intercambio de información. Y cada una de las partes va a tratar de influir en la otra para alcanzar sus propios objetivos. Si yo quiero A y tú quieres B, yo voy a tratar de que en lugar de B tú quieras A igual que yo. Y tú vas a tratar de que yo quiera B igual que tú. Entonces vamos a tratar de negociar precisamente para llegar a un punto en el cual lleguemos a un acuerdo. Ya sea que tú te cambies a A o yo cambiarme a B o encontrar una solución C. ¿Vale? El proceso va más o menos así. Inicia la negociación, empieza la reunión, se realiza una propuesta inicial por cualquiera de las dos partes y puede ser que se acepte o no se acepte. En el caso de que sí lo haga, pues ya lo tienes. Tu negociación terminó, todo muy bien, excelente, viva, vámonos.
Pero si no aceptó, pues entonces aquí viene el proceso interesante. Defender tus propuestas iniciales. ¿Por qué tú consideras que debería aceptar la contraparte lo que estás proponiendo? ¿Y por qué lo que está diciendo él no es una buena opción? Hasta lograr que la contraparte cambie su postura. Cuando logramos esos cambios de postura, y no estamos hablando de postura a la hora de sentarse, sino más bien de la propuesta o de la postura de negociación, si logramos que se cambie, estamos hablando de una concesión. Las concesiones entonces logran realizar ajustes en la negociación y esos ajustes van a lograr acuerdos, pero los ajustes pueden ser de una sola parte o pueden ser de todas las partes. Normalmente vamos a tratar de que los ajustes sean mutuos. Si yo tengo que cambiar mi postura, voy a tratar de conseguir que tú también la cambies. Y viceversa. Si yo logré que tú cambiaras tu postura, tú vas a tratar de conseguir que yo también cambie la mía, para que no se sienta esa visión de ganar y perder, sino que ambos vayamos por el mismo camino. De tal manera que una vez que se concluye la negociación, tenemos la posibilidad de saber o de identificar, de evaluar el nivel de satisfacción. Y obviamente, como lo hemos comentado varias veces, durante una negociación tratamos de que haya satisfacción de todas las partes. Por esa satisfacción se mide por dos elementos. Uno de ellos es el proceso. ¿Qué tan bien se llevó a cabo la negociación? ¿Qué tan bien se llevó a cabo ese intercambio de ideas, ese proceso de ajustes, esa manera en que se realizaron unas concesiones? Si fue algo bueno, algo positivo, algo que te enriqueció, algo que permitió que fluyera de mejor manera la negociación, entonces va a ser un nivel de satisfacción adecuado. En cambio, si la negociación fue turbia, si la negociación tuvo mentiras, tuvo algunas partes poco éticas, tuvo acciones de mala fe, etcétera, pues entonces es un proceso con tendencia negativa, con poca satisfacción, vamos a llamarle. Esa es una parte. Y la otra tiene que ver con el resultado real obtenido. El resultado real, es decir, ¿qué es lo que se consiguió? ¿Conseguiste lo que querías o conseguiste más o conseguiste menos? Si conseguiste lo que querías, pues estás satisfecho. Si conseguiste menos, estás insatisfecho. Si no conseguiste nada, pues bueno, te quieres morir o algo. Entonces es importante identificar estos dos aspectos cuando estamos negociando para conocer qué tan satisfechos nos encontramos. El proceso, las relaciones que estamos formando y el resultado, los objetivos que se están alcanzando. Dentro de este proceso, sobre todo, encontramos dos dilemas. El dilema de honestidad. ¿Debemos de decir la verdad siempre o no siempre? ¿Debemos de decir la verdad siempre o podríamos llegar a ocultar ciertas verdades? ¿Deberíamos de mentir? Son tres puntos importantes en este dilema de honestidad. Decir siempre la verdad y mentir están totalmente contrapuestos. ¿Ok? La recomendación es nunca decir mentiras. Sin embargo, sí podemos llegar a un punto intermedio en el cual no decimos mentiras, pero tampoco decimos la verdad. De tal manera que cuidemos ese proceso de negociación y no entregar toda la información a la contraparte. Sobre todo porque ellos van a estar haciendo algo muy similar. No debemos entonces confiar de manera inmediata. Sí podemos hacerlo eventualmente cuando ya se crea una relación y demás, pero al inicio no podemos confiar a ciegas. Y de hecho, más adelante tampoco, tal como una relación de pareja. La confianza se gana, la confianza está creciendo conforme avanza esa relación y eventualmente yo voy a tener confianza completa sobre mi contraparte. Pero desde el inicio no puede ser así. Entonces, estos dos dilemas
sobre la honestidad que debo tener yo y sobre confiar en la otra contraparte, son aspectos que debemos considerar en toda negociación. Repito, ¿debemos ser 100% honestos? Yo creo que sí, en lo que decimos, pero también debemos guardarnos cosas que no necesariamente sepa la contraparte, sin mentir. ¿Y debemos confiar al 100% en los otros? Definitivamente no. Es bueno confiar, pero es mejor no hacerlo. Entonces, hay que identificar en qué momentos sí y en qué momentos no. ¿Cómo hacemos eso? Obteniendo la información suficiente en la preparación de la negociación. Si yo tengo toda la información de mi contraparte, entonces será más sencillo que pueda confiar en lo que me dice o lo que no me dice. A final de cuentas, cuando llegamos a este punto, estamos hablando de dos procesos fundamentales: declarar valor y crear valor. El primero de ellos se da en las situaciones distributivas y el segundo en las negociaciones integradoras. Tú declaras un valor, significa que haces todo lo necesario para reclamar una recompensa. Este es el valor. Tómalo, déjalo, punto. Mientras que cuando creamos valor, lo hacemos entre todos. Cuando creamos valor, todas las partes interactúan y participan para llegar a un acuerdo. Hay que tratar de crear valor en lugar de solamente declararlo. Esto lleva diferentes implicaciones y aquí es donde nos quedamos en la última sesión. Primero, cada negociación es independiente, cada situación debe manejarse por separado. No todas las negociaciones son iguales. Por ende, cada vez que tú vas a negociar algo, debes de prepararlo como si fuera algo totalmente distinto. Hay ciertas bases que se pueden parecer. Por ejemplo, el agendar una fecha, el tener una cita, el establecer ciertos criterios, horarios, conductas. Obviamente eso sí se va a parecer. Pero la parte rica, la parte importante, la parte que se está negociando, eso normalmente es distinto. Y por ende, como las personas también son diferentes, hay que tratarlo de la misma manera. Pero por esto también debemos intentar conocer las diferentes estrategias y tácticas de cada tipo de negociación. Porque a pesar de que nosotros queramos siempre una negociación integradora, no siempre se va a dar de esa manera. En ocasiones va a tener que ser distributiva o incluso de otros tipos como evitativa o acomodativa, que vamos a ver más adelante. Pero es importante conocer que existen y saber cómo actuar en esos casos. Ya durante esta semana estaremos hablando precisamente de estos métodos de negociación. En primera instancia, mañana vamos a platicar sobre diferentes tipos, básicamente 4, y posteriormente nos vamos a enfocar, como ya lo hemos dicho antes, en la distributiva y la integradora dentro de sus exposiciones. Lo importante entonces es conocer los diferentes métodos de negociación para que cuando nos toquen situaciones distributivas, las diferenciemos y podamos entonces aplicar tácticas para mover esa negociación distributiva a integradora o quedarnos en distributiva y tratar de conseguir la mayor ganancia posible. Bien, hasta ahí hemos visto en lo que llevamos de la materia. Ha sido un proceso bastante amplio. Yo esperaba realizar esta presentación mucho más rápido para entrar al nuevo tema el día de hoy, pero bueno, me parece que no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos solamente a entrar por encimita y ya mañana lo vemos a profundidad. Esos tipos de negociación de los cuales les hablaba son generalmente 4 y estamos ante un escenario en el cual debemos enfocarnos en qué es lo que se busca cuando se está negociando. A ver, en toda negociación debemos tener objetivos bien claros. ¿Qué es lo que queremos conseguir de esa negociación? Si somos una empresa que está buscando un nuevo proveedor de carne molida para hamburguesas, pues bueno, buscas carne. ¿Con qué características? ¿De qué precio? ¿De qué calidad? ¿De qué tipo de carne?
con qué textura, con qué aroma, con qué color, cuánto tiempo de entrega, qué tan recurrente va a ser tu compra, etcétera. Todos esos aspectos ya están predefinidos. Antes de entrar a la negociación, tú ya debes de conocerlos. ¿Ok? Esos objetivos que tienes marcados, que en este caso es muy concreto, la otra parte también tiene ciertos objetivos. Y a lo mejor van a ser igual de concretos que tú o van a ser distintos. Lo importante es llegar entonces a que tú consigas lo que quieres y que la otra parte también. Pero hay ocasiones en que lo importante no es tanto todo eso que implica la carne molida, sino más bien me interesa el crear una relación con la otra empresa. El que la gente vea que yo estoy teniendo cierto contacto con otra empresa. Y de esa manera me brinda a mí más prestigio, me brinda otra reputación. Realmente no me importa la carne, me interesa que que la gente sepa que la marca que vendo es la de ellos. Y punto. Por ende, hay diferentes tipos de situaciones. Básicamente, entonces, nos podemos diferenciar en dos aspectos. Hay negociaciones en las cuales nos basamos en los resultados y hay negociaciones en las cuales nos interesa más crear relaciones. Repito, hay ciertas ocasiones en las cuales la negociación nos interesa para conseguir cierto resultado, cierto objetivo, y hay algunas en las cuales nos interesa más mantener o crear cierta relación con la contraparte. Mañana estaremos viendo cuáles son estos tipos de negociaciones y las estaremos comentando. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos, por allí tratando de incorporarme poco a poco. Habrán escuchado que la voz no necesariamente ha salido de la mejor forma durante todo el día, y sobre todo porque llevo 40 minutos hablando. Pero bueno, poco a poco estaremos volviendo. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.